hay un problema en el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, este viernes, de acuerdo al calendario, a lo programado, se debería elegir al nuevo integrante del Jurado Nacional de Elecciones en representación de las facultades de Derecho de las universidades públicas. Al día de hoy hay problemas no superados, aún no se publican las candidaturas, tampoco se sabe cómo se garantizará el voto secreto en una elección que está pasando desapercibida. Las elecciones son el próximo año, el calendario electoral ya está en curso y en el jurado no hay quórum, de verdad. Y claro, nosotros que estamos pues distraídos, no hemos parado la oreja a esta situación. Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la PUC, con nosotros. Fernando, un gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. A ver, ¿es así para preocuparse tal como he hecho la presentación de esta entrevista? ¿No hay quórum en el jurado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? La elección no va a ser este viernes, debió ser el viernes pasado. Ajá. Yo hice incluso una publicación en redes llamando justamente la atención a esto que ya se convirtió en un problema. ¿Y por qué es un problema ahora? ¿Por qué es un problema ahora? Lo es porque en este momento los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, solo 3 son activos porque han concluido su mandato. Los representantes del Colegio de Abogados de Lima y, como tú acabas de recordar, el representante de la Facultad de Derecho de las universidades públicas. En ninguno de los dos casos se ha podido elegir a los reemplazantes que ya han salido, que cumplieron su mandato. Y justamente al ocurrir esto, el Jurado Nacional de Elecciones no puede resolver aspectos importantes de sus funciones porque justamente no llegan a tener el quórum necesario para desarrollar justamente. ¿Cuánto complica, perjudica el hecho de que en medio de ya un calendario electoral en curso no haya quórum de momento? Y vamos a ver, el viernes a esperar lo que pase con los representantes de las facultades de Derecho, pero hay otro problemón en el Colegio de Abogados que no se ponen de acuerdo. Hay muchos que no quieren que ni la OMPE supervise el proceso, es de locos. ¿Cómo evalúas este panorama incierto en el jurado, como te repito, en medio de un calendario electoral? Bueno, es una irresponsabilidad enorme, porque esto se sabía ya desde hace mucho tiempo atrás. Recuerdo que en algún momento incluso conversamos contigo de cómo en esta parte del año se iba a cambiar a los titulares de OMPE, RENIEC y a 4 de los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Vale decir, de las 8 altas autoridades electorales, 7 iban a cambiar. Pero no era pues algo imprevisto, se tenía las fechas claras en donde se tenía que reemplazar, pero para empezar, ya a inicio de julio, el representante del Colegio de Abogados termina pues su periodo, pero el Colegio de Abogados no puede realizar esta elección porque si incluso la propia elección de la directiva del Colegio de Abogados de Lima fue justamente anulada y hay un conflicto entre la decana del Colegio de Abogados y el Comité Electoral. Así es. Y ahora los 23 decanos de la Facultad de Derecho tampoco se han puesto de acuerdo y por lo tanto se han postergado las elecciones de estos representantes. Es realmente preocupante y hay que decirlo claro, es de una irresponsabilidad enorme. No, tú lo has dicho, en medio de un proceso electoral ya convocado, claro, donde limita tremendamente las funciones, porque los 3 miembros pueden resolver cosas administrativas menores, pero por ejemplo, aprobar un reglamento de los varios que tiene que hacer el jurado, no lo puede hacer. Ahora, hay otro desmadre o subdesmadre. El representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas, que supuestamente lo organiza la San Marcos, dicen que el voto es secreto, pero como estamos en la pandemia, va a ser por internet. ¿Y quién garantiza esto? Otro desmadre. Claro, lo que pasa es que allí el cronograma lo desbordó
Claro. No lo hicieron con la debida anticipación. Repito, Jaime, esto no era pues algo que sorprende, no es una fecha que de repente aparece allí de manera intempestiva. Claro, no es algo que apareció de pronto, se sabía que habían elecciones el próximo año. Pero además se sabía que el representante de las universidades públicas terminaba su mandato el domingo 7 pasado. Por lo tanto, el lunes él tenía que asumir el representante. ¿Quién falló ahí? ¿Quién o quiénes fallaron ahí? Bueno, se tienen que organizar entre los representantes de las universidades públicas, solamente que señalaron que San Marcos se iba a encargar de este proceso. El proceso que, como tú bien has indicado, señalan los representantes que en el reglamento se señala que debe haber el voto secreto, pero a su vez, tú bien lo has indicado, consideran que debe ser un voto virtual. En este caso son 23, Jaime. Yo no creo que, por ejemplo, un voto presencial iba a producir un riesgo altísimo, ¿no? Imagínate, tú pones pues, un ánfora, llegas a San Marcos, a la Facultad de Derecho, y dice que pueden votar entre 8 de la mañana a 6 de la tarde. Son 23 personas, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, hay diversos métodos como para que tú puedas identificar a los miembros, decanos en este caso, para que voten de manera virtual, ¿no? Claro. No creo que es tan complicado. Claro. Ahora, pero hay tardanza porque ni siquiera, tú bien lo has recordado, ni siquiera estaban y ni se conocían los candidatos para ese cargo. Ahora, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Ticona, está de salida. ¿Ya tiene reemplazo o no? No, en diciembre le toca. No, en diciembre. O sea, ya, pero igual. El representante del Ministerio Público ha sido reelegido. Sí. ¿No? El magistrado Arce. Sí. Y entonces queda todavía en noviembre la elección del que va a sustituir al doctor Víctor Ticona. Que es el que va a liderar la elección del próximo año, pues. Así es, claro. Así es. Y ahí es un tema también, ¿no? Porque estamos, imagínate, a pocos meses de la elección, que si bien es cierto, el Jurado Nacional de Elecciones no organiza las elecciones, eso se encarga la OPE, tiene pues una función vital de resolver y impartir justicia, ¿no? Resolver los conflictos y impartir justicia, sobre todo, ¿no? Claro. Ahora, eso por el lado del máximo organismo electoral, así llamado. Pero vamos a... Hay tres. Los tres organismos constitucionalmente son del mismo nivel. Es la máxima instancia en la impartición de justicia, ¿no? Claro, era la terminología con la que se le conoce al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Como el ente que finalmente es el que dirime en cuanto a las votaciones, el máximo órgano electoral. Pero yo quería hablarte ahora de el lado congresal, donde se corre otro camino empedregado y cuesta arriba, que tienen como plazo exactamente 20 días. Sentenciados en primera instancia, ya hay 2 bancadas por lo menos que se han echado para atrás. Bicameralidad no se tiene muy claro, hay más algo de aspiración. El señor Chejade anoche nos decía que la elección será el 2022 para que el 23 haya un Senado, dejando la puerta abierta para que haya una reelección. Y el voto preferencial, sí, allí está con un cerco muy bien protegido, empezando por el señor Chejade y otros congresistas más. ¿Cuál es tu evaluación, tu proyección de la reforma política con la que vamos a votar el próximo año? Como hemos indicado, son 3 semanas aproximadamente que tiene el Congreso para aprobar las leyes respectivas. Preocupante, lo último que tú has señalado. Mantener el voto preferencial si antes era nocivo, ahora es nefasto. Tiene además incidencia en diversos niveles. Los partidos suelen decir siempre que van a eliminar el voto preferencial, pero en el momento de la votación, sus congresistas votan en sentido contrario. Los argumentos que se escriben son realmente
cuestionables, porque no apuntan de ninguna manera a levantar los cuestionamientos que se hace al voto preferencial. Así es. Dicen, por ejemplo, que no hay tiempo, no sabemos qué tiempo. Contra el voto preferencial lo que hace es crear mayores problemas por el corto tiempo. Claro. Pero entre otros, ese es un tema. Lo segundo, y ya se han escuchado voces y difícilmente se puede aprobar la reforma constitucional que requiere una segunda votación en relación a las limitaciones para las candidaturas que tienen sentencia de primera instancia, ¿no? Sí. Acuérdense que requiere 87 votos, cuando menos. Correcto. Se requiere votar también sobre el tema de la inmunidad, y ahí sí es preferible que lo rechacen, porque la formulación que se ha hecho desnaturaliza absolutamente. Ya lo ha dicho el señor Merino, que se va para la otra legislatura. Sí, pero al irse para la otra, regresamos al punto inicial. Así es que la inmunidad ha sido cuestionada. Claro. O sea, es dar la vuelta, ¿no? El perro se muere en la cola. Recorrida para regresar al mismo lugar. Claro, exactamente. Sobre la bicameralidad, estamos absolutamente de acuerdo, y en la comisión también. Claro, como lo proponen en este Congreso y de la manera como se propone, pueden despertar, digamos, algún nivel de rechazo. No es una mala idea, habría que tener más precisión sobre el diseño. ¿Y sabes por qué, Jaime? Hay que recordar, mejor dicho, que la propuesta que hubo del referendo era una propuesta por un diseño. Correcto. Este diseño se desnaturalizó de tal manera que el presidente Vizcarra dijo al final, hay que votar por el no. Claro. Lo que quiere decir una cosa, que no hay un solo diseño bicameral. Pueden haber diseños bicamerales que yo creo que son positivos, y algunos que no lo son, como aquel que se rechazó, porque la bicameralidad también implica, ¿sabes qué, Jaime? Relaciones entre los poderes. No estoy hablando sobre con este gobierno. No, como futuro gobierno, espíritu, como teoría, digamos, claro. Y además, claro, y como marco constitucional, y que además tiene que ver con las relaciones del próximo gobierno con el Ejecutivo, con el Legislativo, ¿no? Eso me parece fundamental. Así es, Fernando. Y finalmente se tiene que aprobar toda la parte regulatoria referida al financiamiento de los partidos. Exactamente. Que es otro ya se aprobó el dictamen de la Comisión de Constitución, se tiene que aprobar en el Pleno, pero vamos a ver, tú sabes que en el Pleno se pueden agregar cosas, se pueden eliminar otras. Puede pasar cualquier cosa. Puede salir cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Gracias como siempre por tu comentario y tu análisis. Siempre bienvenido en este programa. Hasta la próxima. Gracias. Fernando, tú estás de vía con nosotros. Mire, hay que seguirle el ojo a la reforma política. Quedan exactamente 20 días para el plazo para que lo que se apruebe en el Congreso, ¿no?, hasta el 28 de septiembre, insisto, funcione, sirva para la elección del 2021. Porque la reforma política era para la elección del 2021, ¿verdad? Fue lo que se nos dijo. Al cierre del programa, como es protocolo, el reporte de la Sala Situacional del Ministerio de Salud. Casos del coronavirus en nuestro país, 4.615 casos confirmados, 870 corresponden a las últimas 24 horas, como se ve en la gráfica, 3.745 casos a los 7 días anteriores. Se han tomado muestras a 16.772 personas en el último día, 147 peruanos fallecidos. A esas 147 familias nuestro abrazo y la dedicatoria de este programa para ellas. 7.500 recuperados, la otra cara de la moneda, en las últimas 24 horas. Hemos superado los 30.000 fallecidos según las cifras oficiales del MINSA, exactamente 30.123. Y falta la actualización del Sistema Nacional de Defunciones, SINADEF, que nos debe arrojar una nueva y maldita actualización de muertos en estos días. Ya sabe usted, lávese las manos durante al menos 20 segundos, use alcohol en gel cuando salga a la calle, use siempre mascarilla al salir de la casa, protector facial si usa el transporte público, mantengan la distancia social de por lo menos 2 metros con
cualquier persona que no esté en su casa. Por todas estas razones y por las cifras que usted está viendo, es que no hacemos entrevistas presenciales. Cuánto quisiéramos tener a nuestros invitados aquí en vivo, pero estamos preocupados y los cuidamos a nuestros entrevistados, nuestras entrevistadas, a sus familias y por supuesto a las nuestras. Tomemos conciencia todas y todos. Cada día se cae un avión y mueren todos, tripulación y pasajeros. Así son las muertes a diario en el Perú. Cada día es un maldito Beirut. Buenas noches.